Buen día, en el siguiente video abordaremos el tema de política de dividendos. Comenzaremos con la introducción. Los dividendos han tomado importancia hoy en día para las empresas y es de un interés para los accionistas. Actualmente su distribución se ha regulado por las leyes debido a la trascendencia que presentan. Son considerados fuente de financiamiento traducidas en política de dividendos. Estas a su vez son fuente de información que facilitan a los accionistas la toma de decisiones sobre el futuro de sus inversiones. La política de dividendos forma parte de decisiones a tomar en las empresas por el impacto financiero que éstas pueden tener. El llevar a cabo una inversión siempre se realiza con el objetivo de obtener rendimientos, en este caso traducido en dividendos. Existen vertientes de inversiones que pueden ser atractivas para el crecimiento de la empresa o en su caso se debe atender las obligaciones contraídas. Para tales efectos es necesario buscar fuentes de financiamiento. Por tanto, las utilidades son una forma de financiamiento. Para ello, la importancia de la política de dividendos. La política de dividendos permite establecer las pautas sobre las cuales versará el futuro de las utilidades generadas, atendiendo a las necesidades de la empresa o el futuro de éste, o en su caso, por lo establecido en el estatuto o constitución de la empresa. Conocer las necesidades que tienen las empresas es el punto de partida para el diseño de la política de dividendos, tomando en consideración que existen diferentes políticas de dividendos, las cuales serán sujetas de desarrollo. Se abordarán las generalidades de los dividendos, pues para poder diseñar una política de dividendos se debe atender a los marcos jurídicos y conocer todo el inmerso para poder llevar a cabo una adecuada distribución de dividendos. No solo es atender aquello que la empresa o accionista demande, pues también se debe acatar al marco legal. Capital preferente es aportado por aquellos accionistas que no se desea que participen en la administración y decisiones de la empresa, si se les invita para que proporcionen recursos a largo plazo, que no impacten el flujo de efectivo en el corto plazo. Dada su permanencia a largo plazo y su falta de participación en la empresa, el capital preferente es asimilable a un pasivo a largo plazo, pero guardado en ciertas diferencias entre ellos. Las principales similitudes entre pasivo a largo plazo y capital preferente son las siguientes. Inciso A. Se aplican en el financiamiento de proyectos de inversión productivos básicamente. Inciso B. No participan en las pérdidas de la empresa. Inciso C. En caso de terminación de operaciones se liquidan antes que el capital común. Inciso D. Participan en la empresa a largo plazo. Las diferencias entre pasivo a largo plazo y capital preferente son las siguientes. Inciso A. Por el pasivo se hacen pagos periódicos de capital e intereses. Por el capital preferente, solo el pago de dividendos anuales es un pago garantizado. Inciso B. El costo de financiamiento en el pasivo se le llama interés deducible, el cual es deducible de impuestos. En el caso del capital preferente, se llama dividendos y no es deducible de impuestos. Inciso C. El pasivo es otorgado por instituciones de crédito. El capital preferente es aportado generalmente por personas físicas u otras personas. Inciso D. El pasivo aumenta la palanca financiera de la empresa, en tanto que el capital preferente mejora su estructura financiera. En resumen, el capital preferente puede asimilarse a que un pasivo a largo plazo encubierto con el nombre de capital que ayuda a la empresa a lograr sus metas sin intervenir en su administración y mejorando la estructura financiera de la misma. Pago de dividendos. Los dividendos se han convertido en una fuente de información sumamente valiosa para los inversionistas, en indicativos de rentabilidad de la empresa y a su vez dan garantía de la confianza que tiene el consejo administrativo sobre el futuro que ha de tener la sociedad. Por lo anterior, estudiar a los dividendos es un tema de gran trascendencia e importancia. Son la pieza central si se tiene presente que son el resultado de la inversión realizada por parte de los inversionistas. Si bien es cierto, los dividendos son inciertos, lo que conlleva que cada año será necesario tomar decisiones sobre el porcentaje que habrá de ser distribuido o entregado al inversionista. Se debe tener en claro dos conceptos fundamentales. En primer lugar, el concepto de acción, el cual podemos definir como una de las partes que se considera dividendo de capital de una compañía anónima.
título que acredita y representa el valor de cada una de aquellas partes. En segundo lugar, debemos conocer el término dividendo. Entendemos por dividendo la parte del beneficio distribuible que una sociedad paga a sus socios por cada acción de la que sean propietarios. Las aportaciones realizadas a una sociedad son traducidas en acciones. Las aportaciones de capital pueden ser de dos formas, una por medio de aportaciones capitalistas, que son aquellas que se realizan en efectivo, bienes muebles o inmuebles, títulos o derechos. Tratándose de aportaciones en bienes, se deberá trasladar su dominio. Por otro lado, tenemos las aportaciones en industria. Son aportaciones que hace el socio a través de su trabajo en las actividades que lleve a cabo la sociedad. Acorde a la aportación proporcionada por el socio es la emisión de acciones que le corresponde, las cuales se harán constar dentro del testimonio de capital social en conjunto con el estatuto social de la sociedad, elevándolas a escritura pública con su respectivo registro en el registro público, donde se indicará el número de acciones y su valor nominal. El hecho de realizar una aportación a una sociedad se realiza con la esperanza de obtener dividendos, los cuales se producen con la existencia de utilidades en la sociedad como producto de la actividad económica. Cabe destacar que no basta el hecho que la sociedad produzca utilidad, sino que sea decretado el reparto de dividendos por la Asamblea General. La Ley General de Sociedades Mercantiles es la ley donde encontramos la regulación del reparto de los dividendos en las empresas mexicanas. Da facultades a las asambleas generales para adoptar los acuerdos pertinentes respecto a la forma, temporalidad y destino que han de tener los dividendos. Antes que la Asamblea General de Accionistas apruebe los estados financieros y poder decretar la distribución de dividendos, se deberá analizar las siguientes cuestiones. Número 1. Lo relativo al capital social, verificando si se sufrió pérdida, pues al sufrir pérdida no podrá llevarse a cabo la distribución de dividendos hasta el momento en que se ha recuperado el déficit generado en su totalidad. Número 2. Atender a lo estipulado por el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, crear una reserva legal, el cual es el fondo adicional al capital que está destinado a responder por cualquier eventualidad en la que la empresa se vea comprometida. Este depósito será construido al separar anualmente el 5% de las utilidades netas, como mínimo, hasta que el importe llegue a la quinta parte del capital social. Los dividendos se repartirán de acuerdo al tipo de socio que se refiera. En el mismo artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que determina la forma de distribuir, para los socios capitalistas la distribución de las utilidades se dará de acuerdo a su participación en el capital, mientras que a los socios industriales se realizará un reparto de la mitad de las ganancias generadas por la sociedad. Si existiera más de dos socios industriales, dicha mitad se distribuirá en partes iguales entre socios de carácter industrial. Analizadas estas situaciones, se procederá por parte de la Asamblea General de Accionistas a aprobar los estados financieros. Con su aprobación se puede declarar el pago de dividendos. Para realizar el pago de dividendos se debe tener en claro que existen fechas de importancia para su pago. Número 1. Fecha de declaración. Es la fecha en que se decreta el pago de dividendos a todos aquellos accionistas que se encuentran registrados con acciones de la sociedad a una fecha determinada. Por tanto, a esto se le decreta pago de dividendos. Número 2. Fecha de registro. La sociedad se encarga de elaborar una lista de todos los accionistas de la sociedad a la fecha. Es importante resaltar que aquellos accionistas que no hubieran realizado su notificación de traspaso o compra de acciones a esta fecha no serán tomados en cuenta para la realización del listado. Número 3. Fecha de dividendos. Es considerado el tiempo en que se venden las acciones antes de la fecha del registro. Por tanto, estos no van a tener derecho a dividendos. El tiempo establecido antes de la fecha de registro es de 4 días, es decir, si la fecha de pago de dividendos es el 31 de agosto, todas aquellas acciones que se vendan entre el periodo correspondiente del 28 al 31 de agosto no tendrán derecho a pago de dividendos. Número 4. Fecha de pago. Es la fecha decretada por la Asamblea de Accionistas en que se realiza el pago correspondiente de los dividendos a los socios que se encuentran inscritos en la lista elaborada previamente.